Otro análisis que hicimos en otro de nuestros clientes con un famoso diagrama, no sé si habrán oído hablar, otro día hablaremos de esto, el famoso Spaghetti Map, que es pues, un diagrama de movimientos y de situaciones. Pues descubrimos que los almaceneros de uno de nuestros clientes, prácticamente viendo el recorrido que hacían cada día, pues descubrimos que se estaban entrenando para las Olimpiadas, porque es que de verdad que era, pues, no me acuerdo exactamente, pero no sé si se hacían 2 o 3 kilómetros diarios, eran unas máquinas. Entonces, pues bueno, o la solución era, o les comprábamos un patinete, o una de esas cosas que van por los aeropuertos, la gente de seguridad, o racionalizábamos un poco la ubicación de los elementos en el almacén. Bien, pues insisto, todas estas cosas se pueden hacer. No estamos hablando de software sofisticado para optimizar rutas, no estamos hablando de programas complejísimos que necesiten consultores muy expertos, no, realmente estamos hablando de cosas de mucho sentido común, insisto. Pero lo importante es la mezcla de las dos cosas. Si uno tiene que elegir, ¿qué es mejor, Lean o Six Sigma? Esto es como decir, ¿a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? Y en el 99% de los casos uno no sabe qué decir. Digo, habrá alguno que quiera más. Yo prefiero no decantar, en el caso de mis padres. Entonces esto es lo mismo. Se pueden aplicar por separado, pero la gran potencia es aplicarlo junto. Con Lean no se puede tener Lean solo no mantiene el proceso bajo control. Mejoraremos los tiempos, mejoraremos el proceso, pero podemos seguir cometiendo errores. Six Sigma solo no puede conseguir mejorar los procesos logísticos, como dice ahí, es decir, reducir el lead time, reducir el tiempo que tardamos, con lo cual, si juntamos las dos cosas, tenemos la metodología perfecta para mejorar esto. Como estamos hablando de logística en tiempos de crisis, pues qué mejor que utilizar una de estas cosas para optimizar, para mejorar costes, para reducir inversiones, para optimizar nuestros recursos, en definitiva, para mejorar los procesos logísticos. Bien, pues esa es la propuesta que yo les traigo. No sé si me ha ajustado más o menos bien al tiempo. Bueno, pues al final lo que propone esta metodología es ir desde un enfoque funcional y una calidad de nuestros procesos, digamos, media, y demasiados costes, a algo mucho más enfocado a los procesos y a los clientes, con una alta calidad, es decir, muy pocos errores, unos mejores procesos y unos costes, en teoría, pues más racionales y menos de lo que nos gastábamos con el otro enfoque tradicional. Bien, pues esto es todo. No sé, bueno, me hubiera gustado haberme podido extender más, a ustedes a lo mejor no tanto, pero a mí sí, para haber dado más información sobre esta metodología. En fin, pues les agradezco mucho la atención. Siento no poderme quedar, porque además es que estoy un poco nervioso por un tema personal que me va a hacer salir disparado en cuanto acabe esta presentación. Pero bueno, espero que eso no se haya resentido mucho la presentación por este asunto. Y nada, pues les agradezco mucho su atención y espero verles en otra ocasión. Muchísimas gracias. Después de la charla de Jesús, el siguiente ponente es José Luis Salso. Sí, vale. José Luis nos va a hablar de un programa de optimización de rutas y cargas como sistema de innovación en aplicaciones logísticas. Yo creo que es bastante interesante y luego podremos hablar sobre él en el posterior coloquio. Pues sí, sin más dilación. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias Ramiro. Y entro directamente. Espero no consumir los 10 minutillos con los que cuento. En el año 1965... un tal Gordon Moore pues escribió un artículo. Entonces era un joven ingeniero, 3 años después fundó Intel, en que básicamente decía que aproximadamente cada 24 meses se doblaba el número de transistores que éramos capaces de colocar en un circuito integrado. Este hecho, pues curiosamente, se ha venido cumpliendo en los últimos 45 años y todavía esperamos que se siga cumpliendo los próximos 8 o 10 años más, ¿no?
Y es un hecho que todos conocemos, que hemos oído muchas veces hablar de la ley de Moore, pero no nos damos cuenta el enorme impacto que tiene en todas nuestras vidas, pero de hecho está en la raíz de la revolución digital y afecta en todas las áreas, tanto el ocio como en los negocios. En lo que se refiere a la logística, pues la verdad es que la logística siempre ha sido una disciplina que ha sido intensiva en la utilización del cálculo. Al fin y al cabo, siempre que hablamos de logística, hablamos de cosas que tenemos que optimizar y evidentemente es un área que claramente utiliza de una forma intensiva este tipo de, la capacidad de cálculo. ¿Qué dos rasgos yo destacaría de esta revolución de la electrónica o de la microelectrónica que afectan a la logística? Pues yo diría que el impacto que está teniendo es que nos está permitiendo optimizar muchas más cosas, y luego hablaremos un poquito de cuáles son esas cosas que nos permite optimizar, y sobre todo nos está permitiendo optimizar cosas a un coste mucho más bajo. Y cuando hablo de coste mucho más bajo, hablo de coste en términos de tiempo y además en términos de euros. ¿Por qué es importante hablar en términos de tiempo? Porque determinados cálculos que en un momento dado no realizamos porque son superiores al ciclo de planificación de una determinada actividad logística, pensemos que si vamos a hacer un reparto diario, no tiene mucho sentido que el tiempo de cálculo sea superior al día, ¿no? Tenemos que ajustarlo a los plazos de planificación. Y luego, la otra consecuencia es que herramientas que hasta hace muy poco estaban solo al alcance de los gobiernos, de las grandes empresas, pues ha sido tal la reducción de coste que están ahora mismo pues a disposición de cualquier organización, por muy pequeña que sea. La otra área en que también ha tenido un impacto muy importante, también el incremento de la capacidad de cálculo, han sido las comunicaciones. Gracias al desarrollo de las comunicaciones y la reducción de coste, hoy podemos seguir todos los elementos de nuestra cadena logística prácticamente en tiempo real. Y como decía antes, no solo las grandes organizaciones, los gobiernos, sino incluso pues, una pyme o una pequeña empresa. Antes hablaba que podemos optimizar más cosas. ¿A qué me estaba refiriendo? Pues básicamente a tres áreas. Planificación estratégica, estamos hablando ahí básicamente de decisiones como dónde ponemos los almacenes, qué tamaño tienen nuestras flotas y cosas de este estilo. Planificación táctica, más referida al día a día, inventarios, rutas óptimas, etcétera. Y luego lo que es la gestión de las operaciones, que se refiere más a lo que comentaba antes de las comunicaciones. Es decir, saber en qué situación está cada elemento de nuestra cadena logística y poder tomar decisiones en el caso de que veamos que no se ajusta a la planificación. Todas estas herramientas de optimización, pues prácticamente tienen siempre el mismo esquema de funcionamiento. Por un lado tenemos unos inputs, tenemos unas entradas, básicamente son pues la demanda que tenemos que satisfacer, los recursos de los que disponemos, las restricciones pues en términos de restricciones físicas, en términos legales, por ejemplo el número de horas que puede trabajar un conductor, en general cualquier tipo de restricciones. Y los objetivos de negocio que normalmente medimos en minimizar costes, minimizar distancias o cualquier otro objetivo que nos podamos plantear, por ejemplo, minimizar la huella de carbono, ¿no? Todos estos parámetros se los damos a un motor de cálculo y como consecuencia de ese cálculo pues obtenemos una planificación, una propuesta que la cual en principio estará cercana a la óptima. Pongo arriba una flechita porque, como antes decía, si el tiempo de cálculo es suficientemente pequeño, pues esto además me permite examinar distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si reduzco en un 20% mi flota? ¿O qué pasaría si en lugar de entregar el 90% en 24 horas lo entrego en 48? Todo ese tipo de cosas, pues puedo analizarlas, puedo examinar distintos escenarios para tomar decisiones. Antes os hablaba en general y aquí os quería enseñar unos pantallazos de una aplicación concreta, de una herramienta concreta.
La herramienta se llama Logisplan, está desarrollada por una empresa catalana que se llama Evolution Algorithms, y lo que hace es precisamente optimizar uno de los aspectos que antes os comentaba de planificación táctica, la optimización de rutas y cargas. El funcionamiento, básicamente lo que os he querido contar aquí, tengo la aplicación en el portátil, si alguien quiere luego verla, pues se la puedo enseñar, lo que pasa es que no he podido ponerla en tiempo real. Pero bueno, quería enseñaros unos pantallazos para que vierais un poco la simplicidad y la facilidad del interfaz de usuario tan sencillo que tiene. En la práctica, ¿cómo funciona esta herramienta? Pues tenemos dos hojas de cálculo, una hoja de cálculo donde tenemos los pedidos que tenemos que servir, las direcciones de los clientes y qué pedidos hay que entregar, y otra hoja de cálculo donde tenemos pues, los recursos, los camiones y los conductores. Estas hojas se cargan, se realiza el cálculo y pues ahí, según se va realizando el cálculo, pues vamos viendo sobre un mapa las distintas rutas. Este ejemplo concreto es de un cliente que distribuye hidrocarburos desde Burgos. Como veis, pues la zona norte de España, ¿no? Y luego, aquí se ve la función de coste, según se va desarrollando el cálculo, cómo va reduciéndose poquito a poco. Esto, ahora os voy a hablar sobre una pincelada sobre la forma en que se hace este tipo de cálculos y lo pongo a colación, un segundito, porque en principio esta gráfica seguirá bajando hasta el momento en que nosotros decidamos interrumpir el cálculo, porque con este método no obtenemos la solución óptima, obtenemos una solución tan próxima a la óptima como queramos, pero nunca vamos a obtener la solución óptima. Algún pantallazo más que os he incluido también. Aquí tenemos pues, un cuadro donde podemos cambiar los pesos de los parámetros que utilizamos en la función que queremos optimizar, y ahí, aquí a la derecha, pues tenemos una pequeña ficha donde están los parámetros de los recursos. En este caso son camiones que transportan hidrocarburos. Bueno, ¿y qué hay detrás de aplicaciones como esta? Bueno, pues detrás de esta aplicación hay un motor de optimización genético. Esto suena, ¿verdad? Suena un poquito raro. La verdad es que es bastante sencillo una vez que se cuenta y tiene un empleo muy importante en logística, porque aunque haya dicho al principio que la capacidad del hardware y la capacidad de cálculo pues, se dobla cada año de forma exponencial y es mucho mayor que la que teníamos hace pocos años, en la práctica los problemas logísticos son tan complejos que raramente se pueden resolver de forma exacta. Yo diría que ningún problema práctico se puede resolver de forma exacta, y hay que ir a soluciones aproximadas. Los algoritmos genéticos que se inventaron o se descubrieron en final de los 70, en los 80, básicamente lo que hacen es imitar la evolución a la hora de buscar una solución a un problema en logística. ¿Cómo es esto? Pues bueno, generamos una población de soluciones. De esa población de soluciones que hemos generado, pues escogemos las soluciones más aptas, las soluciones óptimas. Esas soluciones las cruzamos entre sí y volvemos a seleccionar las mejores entre ellas. Esto lo vamos haciendo de forma sucesiva hasta que obtenemos la solución óptima. Aquí está el problema quizá más simple que se puede resolver con este tipo de motores, que es el famoso problema del viajante, un viajante que tiene que visitar una serie de ciudades recorriendo una distancia mínima y sin pasar dos veces por la misma ciudad. Aquí también hubiéramos tenido la posibilidad de verlo en directo, pero bueno, ya os digo, si alguien quiere verlo, pues luego lo tengo en el portátil y se lo puedo enseñar.